Cordial saludo. En este momento nos vamos a disponer a socializar la guía de matemáticas del segundo periodo sobre la primera entrega que se les hizo. El primer tema que aparece en la guía dice así: abierto como el obtuso, cerrado como el agudo. Esta primera parte es como la continuación del tema de los ángulos con el que se cerró la guía del primer periodo. Vamos a recordar entonces que en el primer periodo trabajamos qué era un ángulo, ¿cierto? Entonces acá nos explican qué es un ángulo mostrándonos estas dos figuritas. Nos dicen que es toda esta región plana que se forma cuando se unen dos líneas. Miremos acá una línea que está totalmente de manera vertical y otra que está de manera horizontal. Entonces toda esta región plana que se forma uniendo estas dos líneas a partir de un punto de encuentro que se llama vértice es un ángulo. Entonces acá nos muestran, por ejemplo, un ángulo recto que al medir esa región plana nos da 45 grados. En cambio este es un ángulo llano. ¿Por qué? Acá que está el punto de encuentro, vemos que se unen dos líneas que están completamente horizontales. La que está acá a la parte izquierda y la que está acá a la parte derecha. Y para los niños es más sencillo pues entender que un ángulo es llano cuando sus dos líneas o sus dos lados están completamente acostados o de manera horizontal. Bueno, entonces en este segundo periodo vamos a trabajar los otros dos tipos de ángulos, que son el obtuso y el ángulo agudo. Bueno, en el salón de clase tuvimos la oportunidad de replicar estos ejercicios de manera física. Los niños veían las imágenes desde sus guías y las realizaban con su cuerpo, todos estos movimientos o estas posiciones. Bueno, y se les hacía énfasis en estas líneas o en estos ángulos que se forman de color rojo para que ellos relacionaran esos movimientos con el tema que estamos trabajando. Luego se les explicó a partir de estos ejercicios qué era un ángulo llano y qué era un ángulo agudo. Entonces, como punto de referencia se recordó lo que es un ángulo recto, que lo tenemos acá en la parte izquierda y que sabemos que mide 45 grados. Entonces, para explicarles qué es un ángulo agudo, les dijimos que era un ángulo un poco más cerrado que un ángulo recto y que el ángulo obtuso es lo contrario. Miremos acá que es un ángulo que está más abierto que un ángulo recto. Bueno, más adelante aprenderemos cómo saber si un ángulo es agudo o es obtuso, teniendo en cuenta las mediciones que se hacen con un transportador. Bueno, entonces acá en el primer punto lo único era observar y realizar pues como los ejercicios. Poner mucha atención en estas líneas de color rojo. En el aplica y resuelve, los niños debían encontrar o identificar ángulos obtusos y ángulos agudos en todas estas figuras. Por ejemplo, acá en la letra M encontramos un ángulo. Miren, acá en esta abertura encontramos, por ejemplo, un ángulo agudo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este ángulo que se forma entre estas dos puntas de la estrella? Como es un ángulo más abierto que un ángulo recto, entonces es un ángulo obtuso. Y así sucesivamente con las demás imágenes. Entonces los niños deben colorear de diferente color, obviamente, todos los ángulos que encuentren. Porque, por ejemplo, aquí pueden encontrar un ángulo, pero es recto. No solamente van a encontrar ángulos agudos o ángulos obtusos.
Y en el segundo punto nos piden que entonces en el primer punto, en la parte del punto de partida, ahí sí los clasifiquemos, ya les pongamos entonces los nombres que tienen esos ángulos que se formaron al realizar los ejercicios con el cuerpo. Con el tercer ejercicio, con este que vemos acá, los niños encontraron algo muy curioso. A pesar de que en la imagen se les mostraba un ángulo agudo, mírenlo acá según las líneas rojas, ellos identificaron también un ángulo recto. ¿Cómo lo identificaron? Ellos hicieron, digamos, este ejercicio que fue, digamos, concluir que cuando el niño levanta la piernita y se encuentra con la otra piernita que está acostada aquí, se forma un ángulo recto. Entonces, si colocan un ángulo, que esto es un ángulo recto, o aquí también identifican este ángulo que es agudo, no hay ningún problema. Ahí están los dos tipos de ángulo. Y eso sería todo para esta primera parte. Entonces, colocar el nombre de esos ángulos en cada uno de esos ejercicios. El siguiente tema que se trabaja en la guía de matemáticas del segundo periodo se titula A reconocer figuras planas. Bueno, el objetivo de esta parte de la guía es muy sencillo. El objetivo es que los niños reconozcan el nombre de las figuras planas teniendo en cuenta la cantidad de lados que ésta tiene. Bueno, en el punto de partida, los niños van a hacer como un listadito, lo pueden hacer acá al lado de cada figura, un listado de las figuras planas que ellos identifiquen o que relacionen en estos objetos. Entonces, por ejemplo, acá en esta caja nosotros podemos identificar un cuadrado. O con este balón de voleibol podemos identificar o relacionarlo con un círculo. Con esta pirámide y la podemos identificar o relacionar con un triángulo, etcétera. Entonces ahí al ladito colocan el nombre de esa figura que ellos relacionan con estos dibujitos que tenemos acá. Bueno, entonces vamos luego a leer la información sobre qué es una figura plana. Acá nos lo dicen, es una superficie cerrada por líneas rectas. Las figuras planas reciben su nombre según el número de lados que tengan. Entonces, por ejemplo, si tiene 3 lados, se llama triángulo. Si tiene 4 lados, es un cuadrilátero. Si tiene 5 lados, un pentágono. Y así sucesivamente hasta llegar a 12 lados. ¿Qué hicimos en el salón? Los niños le hicieron esta lectura y lo relacionaron con cada uno de esos dibujos. Entonces, por decir algo, 4 lados es un cuadrilátero. ¿Cuál de esas figuras tiene 4 lados? Vemos acá un cuadrado. Entonces ellos con distintos colores unían con una línea el nombre y la figurita, ¿cierto? Como para que ellos lo identificaran fácilmente. Y así con los demás. Otra forma de hacerlo es que coloreen o subrayen, por ejemplo, el nombre de la figura cuadrilátero. Entonces la pueden, digamos, señalar o subrayar con color rojo y la figurita la pintan de color rojo y así se establece pues como una relación para que ellos de manera visual las relacionen. Después de esto se pasa a la actividad de aplica y resuelve. Acá dice que los niños deben dibujar en el cuaderno estas figuras y colorearles el interior, pero no es necesario. Si ya están dibujadas acá, simplemente los niños las van a colorear y luego a un ladito van a escribir el número de lados que tiene. Por ejemplo, esta primerita tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces los niños simplemente acá al ladito escriben el número 6, ¿cierto? Y así hacen con las demás figuras. En el segundo punto
ya teniendo en cuenta la cantidad de lados que tiene cada figura de estas, van a escribir el nombre a cada figura plana. Si notamos por ejemplo, como tiene 4 lados, 1, 2, 3 y 4, sería un cuadrilátero, ¿cierto? No es un cuadrado, pero el hecho de que tenga 4 lados se llama cuadrilátero. Entonces se lo van a colocar por aquí a un ladito. Eso sería todo. Entonces, en el tercer punto, lo que vamos a hacer es regresar al inicio y vamos a reconocer estas figuras con los nombres de las figuras planas que aquí trabajamos, ¿cierto? Bueno, seguimos con el tema que continúa en la guía de matemáticas, que es el perímetro de una figura plana. Listo, en el punto de partida nos proponen como una situación que debemos analizar. Nos hablan de que una mesa de forma cuadrada tiene 120 centímetros de lado. Si se va a cubrir el contorno con una tira de papel, ¿cuál es la longitud del papel que se necesita? Entonces nos dicen que esa mesa por un solo lado tiene 120 centímetros, pero si la mesa es cuadrada, quiere decir que todos sus lados miden lo mismo, es decir, cada lado mide 120 centímetros. Entonces nos preguntan que cuál es la longitud de papel que se necesitaría para rebordear esa mesa. Y nos dicen que pensemos cómo podríamos averiguarlo, ¿cierto? Entonces ustedes van a pensar en las formas, diferentes formas que tienen para poder saber cuánto mide o cuánto papel necesitamos para recubrir esa mesa. Bueno, en la parte de recuerda nos hacen como un recorderis sobre lo que son las figuras planas, cómo están formadas. Nos hablan de que tienen diferentes longitudes o diferentes medidas. Y para esto nos dicen que observemos la puerta de alguna habitación y que pensemos cuántas líneas la conforman, cuántas líneas rectas. Por ejemplo, la puerta de mi habitación tiene 4 líneas rectas que corresponden a los 4 lados. Los dos que me dan el alto y los otros 2, el de arriba y el de abajo, que me dan el ancho. Esta puerta, teniendo en cuenta que tiene 4 lados, es un cuadrilátero. No es de forma cuadrada, sino rectangular, pero como tiene esos 4 laditos se llama o se puede clasificar como cuadrilátero. Bueno, ya luego nos piden que leamos esta información sobre qué es el perímetro y cómo se mide. Acá nos dan un ejemplo utilizando un rectángulo. Un rectángulo que tiene 4 centímetros de ancho, o sea, en cada lado, de lado a lado tiene 4 centímetros, miren que nos muestran acá arriba y acá abajo que miden lo mismo, y digamos que de largo o de alto mide 2 centímetros también a cada lado. Entonces, para poder encontrar el perímetro de este rectángulo, simplemente sumamos la longitud de sus lados. Suponiendo que fuera pues en centímetros, entonces medimos 2 centímetros más 4 más 2 más 4 centímetros y nos da un total de 12 centímetros. Entonces, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la medida de todo el contorno o todo el borde de esa figura plana. Bueno, la actividad de aplica y resuelve nos da 3 puntos para realizar. En el primer punto nos dicen que analicemos estas dos figuras y que supongamos que cada uno de los lados de cada figura mide esto. Entonces, por ejemplo, en este pentágono encontramos que este lado mide 4 centímetros. Es decir que de aquí a aquí también mide 4 centímetros. Y lo mismo por cada uno de sus lados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Encontrar la medida total
de todo este contorno. ¿Cómo lo hacemos? Sumando cada uno de sus lados. Y lo mismo vamos a hacer con este cuadrado en el que cada uno de sus lados mide 5 centímetros. En el segundo punto vamos a hacer exactamente lo mismo, calcular el perímetro de estas dos figuras planas. Aquí las dos las tenemos. Bueno, para continuar entonces vamos a realizar la actividad sobre el panal de abejas. Miremos que esta colmena está formada por muchos hexágonos. Miren que cada figurita de estas es un hexágono porque tiene 6 lados. ¿Qué tenemos que hacer para calcular ese perímetro? Sumar cada uno de esos lados y nos dicen que cada uno de esos laditos mide 1 centímetro, entonces tenemos que sumar. ¿Cuánto mide ese borde? Acá tenemos por ejemplo 1, acá tenemos 2, acá tenemos 3 y así sucesivamente con toda esta parte de arriba. Cuando sepamos calcular cuánto hay, cuál es, digamos, la distancia o la medida de aquí a aquí, ya vamos a saber obviamente cuál es la de acá abajo, ¿cierto? Vendría siendo pues como la misma medida. Y luego se suma con lo que haya también de aquí hasta abajo, de este lado, e igualmente de aquí hasta aquí. Así sería pues como la forma más adecuada para poder encontrar el perímetro de esa colmena. Bueno, luego continuaríamos con el cuarto punto. Nos hablan de que don Jacinto tiene una finca y él todas las mañanas recorre el límite de su finca. ¿Qué es el límite de la finca? El límite de la finca viene siendo, digamos que el borde o el contorno, por decirlo así, de esa finca. Nos dicen que tiene forma de triángulo, así como el que acabo de dibujar acá. Y cada uno de esos lados, de estos 3 lados que tiene el triángulo, mide 12 metros, ¿cierto? Entonces por aquí sería 12. Lo mismo por acá y lo mismo por acá. Todos esos 3 lados miden lo mismo. Entonces nos hacen una pregunta. Nos dicen que si se puede asegurar que don Jacinto camina todas las mañanas más de 40 metros. Entonces hay que encontrar primero el perímetro para saber si esta afirmación es verdadera o es falsa. Bueno, para el quinto punto, entonces ya ahí sí nos hacen como la pregunta más específica, teniendo en cuenta el punto de partida, que cuál es la longitud de papel que se necesitaría para poder cubrir todo ese contorno de la mesa del que nos hablan, de la que nos hablan por acá en el punto de partida. Y eso sería todo.